COVID, pero bueno, más específicamente sobre las variantes, vacunas y un poco sobre el síndrome post-COVID. Realmente son temas muy amplios y cada tema da para mucha charla, pero he intentado resumir un poquito los temas más relevantes o más nuevos de cada uno de estos aspectos. Comentaré muy corto del virus que ya todos conocemos, luego sobre las variantes, las vacunas, los retos a los que se enfrentan estas vacunas, el síndrome post-COVID y luego ya las conclusiones. Bueno, pues el SARS-CoV-2, como ya sabéis, conocíamos 6 diferentes coronavirus capaces de infectar a humanos hasta que a finales de 2019 notificaron casos de neumonía típica en China. Rápidamente se pudo identificar el causante, un beta coronavirus, el séptimo coronavirus para infectar a humanos, con su secuencia genómica conocida ya en enero del 2020, compartido con el mundo, y eso ha ayudado a mucho a identificar el virus y a desarrollar los tratamientos y vacunas contra el mismo, ¿no? Que ahora el virus pues ha llegado a dominar el mundo, a cambiar nuestras vidas, ya es conocido, no voy a entrar en ese tema. A comentar sobre las variantes, bueno, primero hay que entender qué es una variante, ¿no? Pues una variante es una consecuencia de una mutación, ¿eh? Las mutaciones son naturales, todos los organismos vivos quieren hacer una copia de su material genético, están metiéndose a una posibilidad de un error al hacer la copia. Este error, una mutación, puede llevar a una variante. En esta tabla podéis ver los organismos con genomas muy grandes como nosotros, organismos multicelulares, tenemos una tasa de mutaciones baja cuando los organismos con genomas más sencillos, más pequeños, tienen una tasa de mutación alta. Es un poco paradójico, ¿no? Parece que copiar una página A4 de texto tendrá menos errores que copiar una enciclopedia entera. Pero al final los organismos multicelulares con genomas complejos suelen tener mecanismos para protegerse de estas mutaciones, ¿no? Mecanismos de corrección de mutaciones. Por lo tanto, tienden a tener menos. Podéis ver los organismos que más mutaciones tienden a tener son los virus RNA positivos, como son los coronavirus. Pero los coronavirus tienen algo excepcional, que dentro de los virus RNA son los que tienen el genoma más grande y más complicado. Esto hace que codifican para más proteínas que pueden influir en la inmunidad y la transmisión. También tienen más mecanismos para protegerse contra la aparición de mutaciones, a diferencia de, por ejemplo, influenza o sobre todo virus, retrovirus como el VIH. Bueno, pues muy sencillamente explicar una mutación, nuevamente una copia de generación en generación, si va todo perfecto, la generación siguiente es igual que la anterior. Entonces ocurre una variante, sí que tiene una alteración genética, pero no hace absolutamente ningún cambio a nivel de la vida real. A veces ocurre una variante que tiene algo que desfavorece a la transmisión y normalmente estas desaparecen relativamente rápido. Pero lo que nos preocupa más es la aparición de variantes que tengan algo que favorece a su transmisión, a su patogenicidad, a su diagnóstico. Si hacemos un diagnóstico en un antígeno concreto con nuestras pruebas y ese antígeno cambia una mutación, podemos perder esa variante en esa prueba en concreto. Y lo mismo ocurre con la PCR y el primer que queramos usar. Luego el virus puede adquirir una resistencia al sistema inmune después de una infección natural o la inmunidad que generan las vacunas. También puede adquirir resistencia a tratamientos. Esto en bacterias lo conocemos, en virus también ocurre obviamente. Entonces, cuando una variante tiene varias características de estos, lo llamamos una variante de interés. Cuando una variante incluye varias características, pues ha demostrado que en vida real tiene más transmisión, más letalidad, entonces ya lo llamamos una variante preocupante, ¿no? Un variante of concern. Esta tabla me parece muy importante. A veces cuando se menciona pues, una variante que parece que tiene más letalidad, parece más grave que cuando mencionan una variante que tenga más transmisión. Pero como podéis ver en esta gráfica, cuando hay una variante con 50% más letalidad, el impacto en una pandemia no es muy grande. Cuando tenemos una variante que es 50% más transmisible, el impacto en cuanto a mortalidad a lo largo de una pandemia es enorme. Simplemente al llegar a infectar a muchas más personas, a lo largo de una pandemia también habrá muchas más muertes, aunque el virus como tal no cause más muertes que la variante original. Esto es muy importante. Las variantes no es un tema nuevo. De hecho, la primera ola ya se determinó por una variante que ahora
llamamos D600G, que cambia un aminoácido por otro en la posición 614. Esto ya conllevaba una mayor transmisión. De hecho, este se hizo dominante entre marzo de 2020 y junio de 2020 a nivel mundial. Entonces, las variantes ya es algo que conocemos. Hoy en día ya hay tantas variantes que es casi difícil ponerlos en un mismo círculo. Y nos podríamos preguntar, claro, nos ha explicado que los coronavirus tienen un genoma grande, que tienen mecanismos de protegerse, mutan menos que, por ejemplo, influenza. Llevamos un año de pandemia y hay muchos mutantes, que hay tantos, ¿no? Bueno, pues una de las explicaciones es porque parece que el virus forma una copia, es una oportunidad para generar una mutación. Y de momento llevamos casi 180 millones de casos confirmados de COVID y cada persona infectada a lo largo de su enfermedad generará pues, millones y miles de millones de copias del virus, por lo tanto, muchas oportunidades para generar mutaciones. Pero otra explicación es que estos virus que tenemos hasta ahora no se han creado dentro de un sistema de inmunidad de rebaño, es decir, han tenido una amplia oportunidad de infectar a personas en diferentes continentes, en diferentes regiones, con diferentes sistemas inmunes, genética un poquito diferente. Entonces, la creación de muchas variantes distintas. Y otra explicación es que dentro de un mismo paciente, es un caso de un paciente hospitalizado durante más de 150 días, pero hay otros casos similares, pero el mismo paciente, si no logra eliminar el virus va mutando. Y en este estudio demuestran que a lo largo de los 150 días hay varias variantes dentro del mismo paciente. Han hecho varias PCRs a lo largo del ingreso, detectan diferentes mutaciones, cada vez pues hacia mayor transmisión, ¿no?, dentro del mismo paciente. Obviamente, si esta variante, después del día 150, que ha adquirido varias mutaciones a su favor, pasa del paciente a sus cuidadores o familiares, puede generar el inicio de un brote de una variante con mayor transmisión que la original que infectó al paciente, ¿no? Y datos similares existen a pacientes que han sido sometidos a tratamientos como monoclonales o a plasma convaleciente. Al final van seleccionando las mutaciones que se escapan de este. Bueno, para ayudarnos un poco a clasificar las variantes, no llamarlos B117, B1351, que eso al final se hace largo, y tampoco estigmatizar a los países donde declaran por primera vez el virus, ¿no?, en lugar de decir variante británica o sudafricana. Se prefiere el uso de palabras como alfa, beta, gamma y delta. Hemos usado el alfabeto griego para esto. Estas son las 4 variantes preocupantes en la actualidad que han demostrado pues, unir esas características que he comentado antes. Y luego hay una lista de variantes de interés que tienen mutaciones a su favor, pero que no llegan a ser epidemiológicamente tan preocupantes como los 4 anteriores. Y la más reciente en esta lista es lambda, que se añadió la semana pasada, que se originó en Perú del año pasado. Hasta recientemente han visto que hay 19 países, sobre todo en Latinoamérica, donde esta cepa parece ya ser dominante. Y bueno, para quien cree que las variantes se han quedado donde se descubrieron inicialmente, podéis ver aquí que las 4 variantes preocupantes ya se han extendido casi por todo el mundo. Hay variedad, pero en Europa tenemos las 4. Y voy a comentar un poco más en profundidad sobre el alfa y delta, sobre todo. Como podéis ver, y la variante que causó la primera ola, aquí solo tenía una mutación a su favor, es la variante alfa, tiene muchas mutaciones a su favor, y eso también se traduce en una mayor transmisibilidad. Aquí podemos ver entre 40 y 90% más transmisión, la variante alfa, llamada británica, comparado con las variantes anteriores. También no solo tiene cambios genéticos a nivel de la proteína Spike, que es esta parte de aquí, sino también tiene mutaciones en otras regiones genéticas. Eso hace que el virus pues, tenga una capacidad de escaparse un poco del sistema inmune innato, es decir, disminuye la respuesta de interferón, gana más tiempo para reproducirse dentro de las células y obtener una carga viral mayor. Y una carga viral mayor no solo es el peor para el paciente, pero también aumenta la transmisión hacia otras personas, ¿no? Tal vez esta variante se originó en la provincia de Kent, en Reino Unido. Hay teorías de que podría tener que ver también con la administración de tratamientos como plasma convaleciente y seleccionar esta variante así. No debe sorprender si vemos los datos de los viajes aéreos. Desde que originó esta variante,
de Reino Unido a los diferentes países del mundo. Como podéis ver, el país en primer lugar de viajes de Reino Unido es España, y luego Italia, Grecia y Polonia. Entonces, no deberían sorprender los datos de que si en diciembre de 2020 no habían sus conocidos la mayor parte de los países europeos con esta variante, 2 meses después es la variante que predomina en casi todos los países de Europa. Actualmente, estos son datos de ayer del Ministerio de Sanidad, podemos ver en azul que la variante alfa es la que actualmente predomina con creces. Y aunque es verdad que últimamente estamos viendo la aparición de otras variantes, sobre todo en las últimas semanas, como son la variante, una de Estados Unidos, y aquí tenemos la variante Delta en rojo, que está cogiendo bastante velocidad. Bueno, ahora hablando sobre la variante Delta, ¿no? Pues también tiene muchísimas mutaciones a su favor. Lamentablemente tiene una mayor transmisibilidad, no solo comparado con el virus original, pero ya incluyendo la variante alfa que acabo de comentar, de por sí de entre 40 y 90% más transmisible, pues está una media de 2,5 veces más, pero hay datos de la India que está más de 4 veces más transmisible que el virus original. Si recordáis la gráfica sobre transmisión y mortalidad en casos de olas, pues esto es preocupante. Aparte de la transmisión, también parece ser más grave la enfermedad. Estos son datos de Escocia, donde ya tienen amplia experiencia con esta variante y reportan un doble riesgo de hospitalización en pacientes infectados con la variante Delta comparado con la variante Alfa. Luego también hay datos preocupantes desde China. Ellos han tenido, ha pasado un poco desapercibido, pero han tenido un brote en la ciudad del sur, cerca de Hong Kong, en Guangzhou, y hubo un caso primero en finales de mayo y luego cada día hubo 10 casos nuevos, consideró brote, entraron a la ciudad y hicieron test en 3 días a 18,7 millones de personas, más o menos voluntario, y bueno, en menos de un mes tenían 0 casos, pero obviamente cerrándolo todo, cerrando varios enteros, impidiendo la salida de barcos del puerto, etc. Y los médicos locales sí que reportaron una evolución clínica más acelerada y más grave con esta variante que con otras variantes que conocían ahí. Tienen datos desde Estados Unidos, donde podéis ver la gráfica azul, cómo va bajando la incidencia de la variante alfa mientras va cogiendo mucho papel la variante delta. De hecho, crece con más velocidad que lo que hacía la variante alfa en su momento. Ahora ya predomina. Entramos en el tema de las vacunas. ¿No? Voy a entrar en el tema de si las necesitamos, creo que ya estamos todos seguros de que sí que las necesitamos. Bueno, la segunda pregunta es, ¿las tenemos? Pues sí, hay cientos de vacunas de investigación, muchas en fases preclínicas, pero hay muchas que ya están en fases clínicas, incluso fases avanzadas, ¿no? Como ya sabemos. Técnicas para desarrollar vacunas, pues hay muchas. Todos tienen el mismo objetivo, generar una respuesta inmune, anticuerpos, linfocitos T, linfocitos B y linfocitos de memoria contra el virus, ¿no? Lo podemos hacer pues dando material ARN o ADN a través de un vector viral que puede ser humano o de origen animal. Podemos inactivar el propio virus, podemos dar el virus de forma atenuada o podemos presentar la unidad que nos interesa más, que es la proteína Spike, al final con efecto más neutralizante, ¿no? La mayoría de las vacunas en desarrollo son de este último grupo de proteína Spike, una subunidad. Y en segundo lugar están las vacunas ARN, virus inactivado, los vectores. Bueno, para no comentar las cientos de vacunas que hay, solo me centraré en las que están aprobadas en Europa, con las vacunas de AstraZeneca, de Janssen, de Pfizer y de Moderna, que las conocéis. Bueno, la siguiente pregunta, que sabemos que las tenemos, es si son seguras y eficaces, ¿no? Pues los datos de Pfizer apuntan en un estudio fase 3, más de 40.000 participantes, una eficacia global después de 2 dosis del 95%, una infección grave, protección del 100%. Mientras no había diferencias entre diferentes subgrupos en este ensayo, eran mayores de 16 años. Hay una tasa importante de reacciones adversas locales y sistémicas, pero son leves y generalmente de corta duración. La vacuna de Moderna tiene datos similares, más de 30.000 pacientes, una eficacia global después de 2 dosis también del 95%, contra infección grave del 97%. Y la tasa de efectos adversos es similar a la de Pfizer, aunque parece
algo mayor. También es una vacuna muy segura. La vacuna de Oxford-AstraZeneca, más de 20.000 pacientes en su ensayo en 4 diferentes países, y aquí un rango de eficacia que varía entre el 60 y el 90% según la dosis administrada y el país donde se hizo el estudio. Globalmente un 70%. Y la eficacia contra hospitalización, es decir, enfermedad grave, era del 100%. En cuanto a seguridad, era similar al grupo control, pero se tuvo que parar el ensayo inicial en Brasil por casos de mielitis transversa y pudieron descartar que 2 de los 3 tenían que ver con la vacuna, pero el tercero quedó como duda. Luego, en cuanto a la vacuna de Janssen, también casi 40.000 participantes, una eficacia contra enfermedad moderada grave del 66%, contra enfermedad grave crítica del 85%, una eficacia, que eso sí que lo incluyeron, para infección asintomática del 65%, que es interesante porque demuestran reducir también la transmisión asintomática, que ayuda también en gran parte los brotes. Comentaré luego algo más sobre Janssen. Luego, bueno, esto también lo sabéis, ha sido controversial, ¿no? Las vacunas de vector viral, AstraZeneca y Janssen, han sido relacionadas con trombocitopenia trombótica, un efecto secundario raro, y ocurre sobre todo en mujeres jóvenes. Pero las vacunas mRNA se han relacionado recientemente con la aparición de pericarditis y miocarditis. En este caso también es muy raro, pero ahí predominan hombres jóvenes, adolescentes y jóvenes. En todo caso, estos efectos secundarios son tan raros que no justifican la no administración de vacunas a estos grupos, ¿no? Como ya sabéis. Bueno, comentar muy poco sobre vacunas no aprobadas de momento en Europa, que sí ya tienen ensayos de eficacia, ¿no? Entonces, la vacuna de Novavax tiene una eficacia aproximada del 99% en su ensayo, y 30.000 participantes. La Sputnik de Rusia pues, también supera el 90%, aunque aquí faltaban algunos datos de los ensayos. La vacuna la semana pasada, creo, fue la empresa alemana CureVac, que es una vacuna ARN como Pfizer y Moderna. Lamentablemente no llegó al 50% de eficacia. En todo caso, nos gusta mucho comparar estas eficacias y decir, Pfizer y Moderna son mejores y las otras son peores a veces, pero realmente no se puede comparar así. Es muy importante cuando comparamos vacunas de también ver en qué condiciones se hicieron los ensayos. Por ejemplo, Pfizer y Moderna, en lo que se trata en Estados Unidos, os podéis ver en la gráfica, hicieron más o menos en el mismo momento, la misma población. Eso sí que es relativamente comparable, ¿no? Pero la vacuna de Janssen se hizo en lo que es Estados Unidos en una situación epidemiológica muy distinta, como podéis ver. Entonces no es directamente comparable, es más difícil demostrar una eficacia del 95-99% en una situación epidemiológica como se encontró la vacuna de Janssen. Luego, en cuanto a las vacunas en embarazadas, pues tenemos datos ya de varias miles de participantes embarazadas que muestran que son seguras, al menos las vacunas ARN como Moderna y Pfizer. Sí que es verdad que tienen más reacciones locales, pero menos reacciones sistémicas, como son las vacunas de elección en este grupo. También en adolescentes tenemos datos, en este caso con la vacuna de Pfizer. Es muy eficaz, una eficacia del 100%, muy segura. Los pacientes tienen una mayor respuesta de inmunoglobulinas, incluso comparado con los grupos jóvenes de los ensayos anteriores. Entonces, es la vacuna de elección de momento en estos grupos de edad. Ya hay ensayos en marcha con niños entre 6 meses y 12 años, y todavía no está publicado. Y luego otra pregunta que nos podemos hacer, pues las vacunas son eficaces, eso son situaciones de ensayos clínicos, ¿no? Laboratorios y anticuerpos, pero luego la efectividad también es importante. Aquí hay menos datos, hay países que van más avanzados en su programa de vacunación, ya nos han mostrado datos propios, como es Israel en este caso, y ellos muestran pues, una reducción de las infecciones, de las hospitalizaciones, de incluso enfermedad asintomática de más del 95% globalmente. Así que son muy efectivas. ¿Qué retos tienen las vacunas? ¿No? Bueno, pues para empezar, in vitro, datos que nos muestran una reducción de los anticuerpos neutralizantes para algunas variantes contra las vacunas de Pfizer y Moderna, sobre todo la variante de Sudáfrica aquí y en menor medida la gama de Brasil. Pero eso es in vitro. Pues si miramos in vivo, pero en animales, pues podemos ver que los pulmones
Aquí del hámster vacunado con AstraZeneca, la variante alfa, anterior británica, están más sanos que los pulmones del hámster infectado no vacunado. Lo mismo vale para la cepa beta o la sudafricana, la misma vacuna de AstraZeneca, pero no son humanos. Luego los ensayos en humanos con la vacuna de AstraZeneca, después de 2 dosis, muestran una eficacia solo del 10%. Es decir, la vacuna de AstraZeneca no parece ser eficaz para nada contra la variante Delta. A diferencia de la vacuna de Janssen, que ellos en su ensayo sí que incluyeron pacientes en Sudáfrica y en Brasil. En Sudáfrica incluyeron el brote local con la variante local. En Brasil también varios brotes epidemiológicos con su variante local. Entonces ellos han podido demostrar sus datos contra estas variantes y en Brasil la eficacia después de un mes de vacunación era casi 70%, para enfermedad grave del 90%, y en Sudáfrica el 65% y para enfermedad grave el 82%. Datos moderadamente buenos. En cuanto a las variantes alfa y delta, que ahora parece que están predominando, tenemos resultados tanto de Pfizer como de AstraZeneca y aquí el dato que preocupa es que una dosis única de las dos vacunas, ¿no?, contra la variante alfa aún hay cierta eficacia, pero contra la variante delta vamos a un tercio o apenas a un tercio de eficacia, ¿no? Mientras con 2 dosis en la variante alfa sí que llegamos a eficacias buenas, mejores, con 2 dosis, incluso en la variante delta no llegamos al 90% con la vacuna de Pfizer, llegamos al 60% con la vacuna de AstraZeneca. Efectivamente, vemos en Reino Unido que el 96% de las infecciones nuevas son por la variante delta, un tercio de los pacientes que se presentan en urgencias son pacientes ya vacunados y un cuarto de estos pacientes han recibido 2 dosis de vacuna ya, una variante que tiende a escaparse de la inmunidad que ofrecen las vacunas. Suerte, también han publicado datos que las hospitalizaciones en pacientes vacunados con 2 dosis de Pfizer reduce un 96% en vida real. Con la vacuna de AstraZeneca un 92%. Es menor que el 100% que tenían con las variantes iniciales, pero siguen siendo resultados bastante buenos en vida real. Otro reto a lo que se enfrentan las vacunas es el tiempo. Con el tiempo va disminuyendo la inmunidad que generan, eso se sabe. Y en esta gráfica se ve bien pues, cómo puede ir cayendo la inmunidad otorgada por la vacuna. Cuando hablamos de inmunidad contra variantes, pues puede caer antes aún. Y esto es la inmunidad generada por vacunación. Luego tenemos la inmunidad generada por infección natural, lamentablemente es menor. Inicialmente habían voces que decían que la infección natural era mejor que la vacuna, pero es que el sistema inmune de una infección natural genera muchos anticuerpos y linfocitos T. La inmunidad hace partes del virus que luego no tienen un efecto neutralizante, mientras las vacunas ofrecen una inmunidad muy específica contra la proteína spike, que al final es la puerta de entrada en la célula y de la que podemos neutralizar para evitar infección. Esos datos también preocupan algo, ¿no? La tasa de reinfección. Esto es un estudio reciente, más de 16.000 estudiantes, edad media 20 años, un poquito más, y ellos tenían una tasa del 16% de reinfección natural a los 3 a 8 meses después de una infección inicial, a veces por una variante similar o a veces por una variante distinta, pero bueno, sujetos tan jóvenes tengan una tasa del 16% de reinfección en 3 a 8 meses, también nos indica que igual la infección natural no otorga una protección suficiente, ¿no? Suerte. Hay datos que apuntan a que los pacientes que pasan una infección natural luego pierden inmunidad, pero con una dosis de vacuna, en este caso vacuna de Pfizer, ya obtienen una respuesta inmune mayor incluso a la que tenían después de la infección natural. Eso ocurre con el virus original con el que se infectaron, pero también ocurre entre las diferentes variantes, ¿no? Esta es la variante alfa, beta y gamma. Luego este dato también preocupa, entra un poco en las preguntas que hicieron en la charla anterior, ¿no? Los pacientes inmunodeprimidos. Pues aquí el grupo que parece más preocupante son los trasplantados de órgano sólido. Tenemos datos en pacientes trasplantados renales, el trasplante de órgano sólido más frecuente. Y podemos ver aquí la respuesta inmune en pacientes controles sanos es alta después de vacunación, Pfizer. En pacientes en diálisis la respuesta es muy variable, pacientes ciertamente inmunodeprimidos.
En los pacientes trasplantados renales la respuesta es muy triste, 2 dosis. Entonces aquí ya se postula que necesitarán una tercera dosis o que se tendrá que modificar la cantidad de booster o la dosis total de la vacuna en estos pacientes. La preocupación es, una cosa es tener las vacunas eficaces y efectivas y otra cosa es que todo el mundo quiera dejarse vacunar, ¿no? Esto es una encuesta en The Economist durante varios meses que paró en febrero de 2021, que es antes de la polémica en cuanto a las vacunas de AstraZeneca y Janssen. Aquí podemos ver que en diferentes regiones del mundo pues la tasa de población dispuesta a vacunarse, si la vacuna se les da gratis y ahora mismo, no es la misma. Para llegar a una inmunidad de rebaño, por ejemplo en el sarampión tiene que ser 95%, en el polio unos 80%, digamos algo entre los dos, aún nos queda mucho esfuerzo. Bueno, hay un tema un poquito diferente, ¿no? El síndrome post-COVID. Esto es más difícil de definir. Hay varios términos en la literatura, pues long COVID o post-COVID o post-acute COVID syndrome o PAX. Luego está el COVID persistente. Hay varias terminologías y no hay todavía consenso sobre el tema. Luego se define como síntomas después de una PCR negativa o síntomas después del alta. Son semanas después, son meses después, entonces hay varias definiciones. Esto es un intento para dejarlo claro en la revista Nature, una publicación que se llama Acute COVID Syndrome. Ellos postulan pues, que hasta las 4 semanas después del primer síntoma puede considerar un COVID agudo y de ahí en adelante es un COVID digamos subagudo hasta la semana 12 y después ya lo podríamos llamar pánico. Luego, ¿qué grupos tienen más riesgo para un síndrome post-COVID o un COVID más prolongado? Pues parece que las mujeres más que los hombres, que las edades intermedias más que los jóvenes y los mayores, y que trabajan en el sector sanitario y social mayor que otros grupos, personas con comorbilidades de base también más que grupos sanos. En cuanto a la patogénesis, bueno, todos sabemos que el SARS-CoV-2 pues, se une al receptor K2. Igual, para algunos no saben que no es suficiente, también requiere el receptor TIMPRESS2 para poder completar su ciclo. Entonces, si vemos dónde en el cuerpo se distribuyen los receptores de K2 y lo juntamos con dónde se distribuyen los TIMPRESS2, entenderemos que la fase aguda como en fase aguda y crónica, qué sistemas o qué órganos tienden a afectar más este virus, ¿no? En cuanto a la patogénesis, pues no está claro si los síntomas prolongados tienen que ver con persistencia viral o con manifestaciones autoinmunes o probablemente una combinación un poco de ambos. Eso queda por aclarar. Lo que sí está claro es que el post-COVID pues, incluye más de 55 diferentes síntomas que ocurren en estos metaanálisis y he intentado resumir los más importantes, ¿no? El más frecuentemente reportado es cansancio, astenia, fatigabilidad, que ocurre casi en un 60% de los pacientes y puede prolongar meses después de la aparición del primer síntoma en pacientes que han estado hospitalizados graves, incluso más de un año. Tiene mucha similitud con el síndrome de fatiga crónica, se ha visto en otros virus como Epstein-Barr o citomegalovirus, otros virus. En cuanto a la afectación neuropsiquiátrica en el post-COVID, pues aquí en casi la mitad de los pacientes reportan algún síntoma. El más frecuente es cefalea. Hay muchos problemas de trastornos de atención, de ansiedad y depresión, anosmia persistente, trastornos de la memoria. Luego está también tinnitus, mareo, que no son específicos, de pacientes post-COVID con tinnitus que han llegado a suicidarse. Se ha publicado recientemente. Luego la afectación respiratoria, no es de sorprender que si el COVID puede afectar a los pulmones, que había muchos pacientes, hasta un cuarto, con síntomas respiratorios posteriores, ¿no? Disnea es la que predomina, pero también hay un quinto de pacientes con algo de tos seca persistente. Luego diferentes grados de fibrosis pulmonar, tensión pulmonar, no tiene que ver solo con la enfermedad, sino también los tratamientos que han recibido, las infecciones que puedan tener en el espacio de UCI, la ventilación mecánica, el varicoma, los trombosis, ¿no? Aquí influyen muchos factores. Luego que hay cambios en pruebas de imagen hasta más de un tercio de los pacientes en 2-4 meses. Y aparte de estos 3 grupos principales, pues también la pérdida de pelo reporta en casi un quinto de los pacientes, náusea persistente, palpitaciones y taquicardia.
luego insuficiencia renal o trombosis y manifestaciones hematológicas en grupos más pequeños de pacientes. Pero son muchos síntomas. Podemos preguntarnos, bueno, esos síntomas están ahí, pero afectan a la calidad de vida de los pacientes. Pues se ha ensayado en Estados Unidos y ha comparado la afectación de salud de los pacientes post-COVID con los pacientes en rehabilitación de una neoplasia, de cáncer, y con la población general. Y como podéis ver, los pacientes post-COVID tienen peores resultados que los otros dos grupos, tanto en salud general como salud mental y salud física. Y si miramos las actividades de la vida diaria, los pacientes con síntomas post-COVID tienen peores scores en completar las actividades diarias, en subir escaleras, en andar 15 minutos o hacer las compras, comparado con pacientes que están rehabilitando de cáncer. En cuanto a tratamientos para el post-COVID, de momento no hay mucho aprobado. Hay muchos ensayos en marcha, pero no hay mucha evidencia robusta. Lo que sí estamos teniendo cada vez más es evidencia de que la vacunación puede dar aquí una ayuda, ¿no? Como podéis ver, de los diferentes síntomas reportados, todos ellos tienen una mejoría, una tendencia a mejorar los síntomas, por lo menos, después de la vacunación. Como los grupos son generalmente de edad media, pues cada vez ahora hay más grupos de esa edad incluidos en los diferentes países. Estamos viendo datos que apuntan hacia mejoría. Esto indica que sí que podría tener que ver con algo de replicación viral mantenida, porque la vacuna puede ayudar a eliminar esos pequeños restos virales que a veces han encontrado en biopsias intestinales de pacientes con síntomas persistentes. Bueno, como son temas así distintos, pues las conclusiones las he dividido, ¿no? Por un lado, variantes vamos a seguir viendo, van a aparecer progresivamente. Actualmente hay 4, pero esta lista se actualiza así cada semana. Una presión evolutiva continua, ¿no? Epidemiológica y inmunológica que va a hacer que se vayan a hacer nuevas variantes. Tenemos muchas vacunas disponibles, por suerte son muy eficaces y también efectivas, pero no sabemos exactamente si todas las vacunas son igual de buenas para las variantes de hoy en día, tampoco para las variantes que vayamos a tener en el futuro. Y luego, en cuanto al síndrome post-COVID, pues saber que es un síndrome real, es complejo, su fisiopatología, los diferentes síntomas y órganos afectados es complejo. Son síntomas de larga duración, por definición, que afectan claramente a las actividades diarias de los pacientes que lo sufren. En cuanto a estos 3 temas y otros temas en cuanto al COVID, hay mucho por aprender aún y tendremos que estar atentos a la literatura y la investigación para actuar en mejor interés de nuestros pacientes. Muchas gracias.